Buenos días, el día de hoy haremos la explicación de las pérdidas, agregaremos las pérdidas en el análisis de los convertidores en equilibrio y también haremos la explicación de cómo encontrar los interruptores o la clase de interruptores que se requieren en un convertidor conmutado. Ok, entonces iniciaremos primero con la topología boost, con la topología elevadora y observamos que pues tiene una inductancia, un interruptor dipolo que se puede transformar fácilmente en dos interruptores, un condensador y una resistencia salida. Obviamente su voltaje de entrada. ¿Qué deseamos con este convertidor? Poder elevar este voltaje y entregarle un voltaje más alto a la carga, y para eso vamos a hacer el análisis de ese convertidor. Lo primero que tenemos que tener claro es cómo, ¿sí? ¿Cómo podemos encontrar el tipo de interruptor que está acá en esos dos interruptores? ¿En quién? En S1 y S2. Eso es muy importante. Entonces, para poderlo hacer, nosotros tenemos que eh, diseñar, ¿sí? Diseñar o elegir la metodología para poderlo encontrar. Y eso se llama síntesis de interruptores. ¿Sí? Entonces, a través de la síntesis de interruptores, lo que nosotros podemos hacer es encontrar qué tipo de interruptor pues es el real o el interruptor que se debe utilizar. Para eso, entonces, nosotros tenemos que analizar tanto corriente como voltaje, ¿sí? en en nuestro circuito en los interruptores. Entonces, creo que sí es suficiente. Listo. Entonces, vamos a analizar para el interruptor número uno tanto la corriente como el voltaje. Y también para el interruptor número 2. ¿Cómo es la corriente y el voltaje en esos interruptores? Entonces, para eso, pues nosotros tenemos que iniciar, ¿sí? Con nuestro análisis. ¿Sí? Entonces vamos a hacer por acá, vamos a corregir el título. Listo. Entonces, para poder mirar qué voltaje hay sobre un interruptor, pues debo analizar los dos posibles estados. ¿Sí? Entonces, circuitos equivalentes. Entonces, para el circuito equivalente, pues debo analizar el estado 1, ¿sí? Que ese estado 1 va de 0 hasta d por ts, y el estado 2, que va desde d por ts hasta ts. ¿Listo? Eso es lo que dura cada uno de esos dos estados. ¿Cuáles son esos dos estados? Entonces el estado 1 es cuando S1 está en ON y S2
está en off. Y lo mismo acá. Para el estado 2 es cuando S1 está en off y cuando S2 está en on. Miremos esos circuitos equivalentes. Entonces tendríamos para el estado 1 la fuente, inductancia, S1 cerrado y S2 abierto. Listo. Definamos las polaridades. Entonces, por acá decimos que hay una corriente de la inductancia, también que hay una corriente en el condensador, ¿sí? Porque en ese sentido, porque nuestro voltaje a la salida es más o menos o sea, más en la parte superior, menos en el inferior, por lo tanto el voltaje en el condensador pues será más menos y el sentido de la corriente es así. También tenemos, teniendo en cuenta esa polaridad, pues la corriente a la salida, ¿sí? Y, y ya pues acá nuestro voltaje de entrada. Entonces, para eso, pues primero tenemos que analizar el voltaje y la corriente en los interruptores. Entonces también tenemos que definirle la polaridad. Acá me faltó decir que este es S2. Por lo tanto, la polaridad de mi interruptor la voy a dibujar así, solo por convenciones, ¿cierto? Entonces, cuando S1 está cerrado, pues solamente va a haber una corriente fluyendo a través de él. Entonces, ¿cuál es, sí? ¿Cuál es la corriente de S1 en ese estado? La corriente de S1. La corriente de S1, si observamos, es la misma corriente, ¿sí?, que la de la inductancia, ¿sí? Y la corriente de la inductancia, pues la dibujamos en el sentido más menos, más menos, por lo tanto es la misma corriente de la inductancia. Entonces la corriente de S1 es la misma corriente de la inductancia, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene? Tiene sentido positivo, ¿cierto? Es positiva la corriente sobre S1. Como S2 está abierto, pues tengo que ver el voltaje en S2, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje en S2? Si ustedes observan, es el mismo de la salida, pero con signos contrarios, porque el negativo está con el positivo de la salida y el positivo está con el negativo de la salida. Entonces S2 ve menos el voltaje a la salida. Sabemos que un convertidor boost eleva pero no invierte la salida, entonces la salida es positiva. Por lo tanto, el voltaje es, si es menos el voltaje a la salida, pues el voltaje del interruptor sería negativo. Listo. Y ya tenemos ahí nuestra primera parte, nuestro primer análisis en el estado 1. Ahora tendremos nuestro circuito equivalente para el estado 2, que sería el siguiente. Voltaje de entrada, inductancia, S1. Dibujemos de una vez la polaridad, ¿cierto? Debe ser la misma que se utilizó en el primer estado. También miremos la corriente de la inductancia. Miremos la corriente en el condensador.
el voltaje a la salida. Esto es C y este es RO. Y debemos hacer lo mismo. En este caso, S1 está abierto, debo analizar el voltaje. Entonces, si observamos, pues el voltaje de S1 es el mismo voltaje a la salida. Y respetando y positivo, mire que positivo con el positivo de la salida, negativo con el negativo de la salida. Por lo tanto será VO, y ese VO, ¿sí? Ese voltaje en S1 es positivo. Miremos la corriente sobre el interruptor 2, ya que está cerrado. ¿Cuál es la corriente sobre el interruptor 2? Mire que es la misma porque está en serie con la de la inductancia. Entonces, el interruptor 2 soporta en ese rango la corriente de la inductancia. En ese rango la corriente de la inductancia es, ¿cierto? Es positiva. Listo. Ahora, debemos, digamos que completar nuestro gráfico para poder encontrar o hacer esa síntesis de interruptores. Entonces lo vamos a llevar para acá. Entonces, para S1, la corriente es positiva y el voltaje es positivo, ¿sí? Para S2, la corriente es negativa, perdón, discúlpenme, la corriente es positiva, pero el voltaje es negativo, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué nos dice la teoría de la síntesis de interruptores? Cuando yo tengo un interruptor funcionan dos cuadrantes, los básicos, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, ¿sí? Puedo tener eh, que la corriente y el voltaje ambos sean positivos o que la corriente y el voltaje sean de diferente signo, como lo observamos, iguales en S1, diferentes en S2. Cuando son iguales, ¿sí? Cuando son iguales, nosotros tenemos interruptores controlados, ¿sí? Y cuando son diferentes, cuando uno es positivo y el otro es negativo, tenemos interruptores espontáneos, ¿sí? Los controlados los podemos asociar a un BJT, ¿sí? Y los espontáneos los podemos asociar pues al único interruptor de conmutación eh, natural que tenemos, ¿sí? O que de conmutación espontánea, ¿cierto? El diodo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues redibujar nuestro circuito, ¿sí? Nuestro circuito final es una fuente, una inductancia, nuestro S1 que sería un interruptor controlado. ¿Por qué en los convertidores conmutados no se utilizan BJTs? Porque, como nosotros hemos explicado en esa parte introductoria, lo que queremos es alta conmutación, o sea, que esos interruptores conmuten rápidamente, ¿sí? Que pueda pasar de un estado alto a bajo rápidamente. Y sabemos que los BJT, su conmutación, ese cambio de estado, pues es muy lenta. Por eso se utilizan los MOSFET, ¿sí? Por eso es que nosotros utilizamos los MOSFET. También es un transistor, pero es más rápida su velocidad de conmutación. ¿Listo? S2, que es un diodo, obviamente debe ser un diodo rápido. Tenemos acá nuestro condensador y tenemos nuestra resistencia de salida.
este es S1 y este es S2. Ya después lo podemos llamar Q1 o Q y D, ¿sí? En algunos libros lo llaman así como Q y D, Q de transistor y D de diodo, ¿sí? Pero acá no hay tanto problema por eso. ¿Listo? Y esa es la síntesis de interruptores, ¿sí? Así podemos encontrar, ¿sí?, cuál es el interruptor que nosotros requerimos en un circuito, analizando la corriente del voltaje. Si ustedes leen un poquito más sobre ese capítulo en el libro de Fundamental of Power Electronics de Ericsson, pues habla también que podemos tener la capacidad de tener interruptores que funcionen en más de un cuadrante. Este funciona en un solo cuadrante, ¿sí? Entonces podemos tener la posibilidad de que funcionen en dos o en cuatro cuadrantes, ¿sí? El MOSFET, ¿sí? El MOSFET tiene un diodo en antiparalelo, ¿sí?, que lo que hace es que pueda conducir corrientes negativas, ¿sí? Pero en el funcionamiento de nuestro circuito, ¿sí?, inicialmente como lo tenemos acá, vamos digamos que a definir que el MOSFET simplemente verá una corriente positiva y un voltaje positivo. ¿Listo? ¿Sí? La corriente negativa se ve cuando conduce este diodo, pero no en nuestro circuito no deseamos eso. ¿Listo? Y no se va a presentar tampoco esa digamos que ese funcionamiento, excepto que tuviéramos, eh, puede ser voltajes alternos, pero nosotros estamos analizando convertidores DC-DC. ¿Listo? Y esa es la síntesis de interruptores. ¿Listo? Ahora, ¿sí?, vamos a realizar convertidores en equilibrio, pero incluyendo las pérdidas, que se tiene una inductancia, ¿sí?, una inductancia, un diodo, un MOSFET y un condensador. Entonces, para la inductancia es muy significativo, como se sabe, poder definir cuál es la resistencia seria asociada a esa inductancia, ¿sí? Entonces, voy a presentarles entonces haremos una pequeña presentación sobre la inductancia, ¿sí? Entonces, para la inductancia es muy importante seleccionar un núcleo adecuado, ¿sí?, y el tipo de calibre, ¿sí? Las pérdidas en la inductancia pues van a estar asociadas al núcleo, ¿sí?, debido a corrientes de fuga, y también al cable que se está utilizando, ¿sí? Como no estamos utilizando un conductor ideal, sino que tiene pérdidas asociadas, pues la inductancia tendrá una resistencia seria asociada. Por el momento vamos a analizar el circuito solamente en términos a las pérdidas relacionadas a esa inductancia seria, ¿sí? Entonces, iremos a nuestro circuito y lo reescribiremos. Entonces, tenemos nuestro circuito y ya sabemos que esa inductancia tendrá una resistencia asociada. ¿Listo? Y acá es donde tenemos nuestra inductancia y la resistencia eh, serie de la inductancia, ARL. ¿Listo? Entonces, analicemos un poquito sobre este tema de las inductancias. Entonces,
la elección del núcleo es muy importante porque el núcleo nos va a decir eh, pues que hasta qué frecuencia, ¿sí? Puede manejar ese núcleo en torno al material que se utilice y a la geometría del material, ¿sí? Entonces la geometría nos dice qué tanta inductancia podemos generar a partir de un núcleo, digamos que seleccionado, ¿sí? Sobre la selección del núcleo vamos a ver, digamos que ampliar esto, ¿sí? Lo importante acá, ¿sí? eh, es tener en cuenta que hay unos materiales especiales para manejar, para realizar estas inductancias, ¿sí? Entonces, el material 3F3, ¿sí? Que por lo general, digamos que es una subdivisión de todos los núcleos de ferrita, ¿sí? Entonces, puede trabajar hasta frecuencias de 70 kHz, de 700 kHz, ¿sí? Y pues a partir de las hojas de especificaciones, pues se tiene que más o menos es el flujo de ese delta de flujo en la inductancia estará sobre los 0.2 teslas. ¿Sí? Entonces, para una inductancia para corriente directa, nosotros tenemos digamos que dos ecuaciones generales e importantes. ¿Sí? Una para poder determinar el número de vueltas que se le da alrededor del núcleo, ¿sí? Y está relacionado con la inductancia deseada, cuál es la corriente máxima o corriente pico de esa corriente que va a fluir sobre la inductancia, el delta de flujo y el área efectiva del núcleo. Como en muchas ocasiones, pues el área efectiva del núcleo pues nos va a permitir dar más vueltas que las mínimas necesarias. Entonces lo que uno hace es llenar el núcleo de todas las vueltas que se puedan dar y con un gap, ¿sí? Que ya vamos a ver en dónde está ubicado, pues se ajusta, ¿sí? Encuentro cuál es la longitud del gap dada el número de vueltas dadas en el núcleo del área efectiva, una constante de permitividad y la inductancia deseada. Y con eso ya podemos dar un X número de vueltas, ¿sí? Mayor al mínimo y tener la inductancia deseada. ¿Listo? En la selección del cable, ¿sí? Es muy importante porque la densidad de corriente máxima permitida en el embobinado pues va a estar relacionada al tipo de cable que se tiene. Entonces, como nosotros, ¿sí? En este caso, pues se manejan eh, eh, corrientes conmutadas de alta frecuencia, ¿sí? Lo que suele suceder es que en los alambres, ¿sí? Un alambre es un solo filamento, pues no se aprovecha toda la sección transversal. Entonces vamos a ir acá, utilicemos un poquito. Entonces, vamos a utilizar esta. ¿Sí? Entonces, a determinada frecuencia, pues hay un uso, ¿sí? Digamos que de toda la sección transversal, ¿sí? Y a medida que se aumenta esa frecuencia de esa señal que va por ese conductor, pues no se utiliza toda la sección transversal, ¿sí? Mire que solamente estamos utilizando una partecita de esa sección transversal. Entonces, y a medida que se va aumentando, pues se ve aún más ese efecto skin, ¿sí? Entonces, para reducir eso, ¿sí? Pues lo que se hace es poder, ¿sí? Si vemos en esta imagen de acá, en esta de acá, se unen varios conductores, ¿sí? Varios conductores, obviamente cada uno aislado, porque si se llegan a unir, pues ya no, digamos que ya no hay esa posibilidad de reducir ese efecto skin. Entonces, alrededor de cada uno, ¿sí? Si vemos acá, entonces la corriente pues va a estar alrededor o sobre las paredes del conductor, no va a aprovechar toda la sección transversal. Pero como estamos uniendo varios cables, ¿sí? Entonces miren que al final de cuenta, pues estamos aprovechando más sección transversal del conductor. Y eso es lo que se busca con determinados conductores. Entonces uno de ellos, ¿sí? Que nos permite eh, tener más densidad, ¿sí? Por metro cuadrado es el cable de Leeds.
¿sí? Un alambre nos permite una densidad de un JM de 3 amperios por metro cuadrado. En cambio, un cable de leads podemos tener de 5 a 7 amperios por, perdón, metro no, milímetro cuadrado, milímetro cuadrado. ¿Y cómo es el cable de leads? Entonces, a ver si este es el cable de leads. ¿Sí? Eh, es un cable, ¿sí? Que en su interior pues tienen muchos conductores y si ustedes se dan cuenta los conductores están aislados entre sí, ¿sí? Por lo general uno puede encontrar un carrete, ¿sí? Como ustedes ven acá, este carrete, ¿sí? Por lo general es este color eh, y adentro de sus conductores, adentro sus conductores están separados, ¿sí? A diferencia, ¿sí? De un conductor tradicional, un alambre tradicional, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de un diseño de una inductancia, ¿sí? Bueno, acá vemos un video de el diseño de una inductancia. Esta inductancia tiene un valor de 85 microhenrios y a través de ella va a circular una corriente de 7 amperios RMS. Deseamos calcular, ¿sí? La longitud perdón, el calibre del cable, ¿sí? Y también pues el número de vueltas necesarias en el inductor. El calibre del cable va relacionado con la corriente que va a soportar el inductor, ¿sí? Y es muy importante tener en cuenta la densidad de corriente por milímetro cuadrado para poder encontrar la sección transversal correcta del conductor. También es importante tener en cuenta el núcleo que se va a utilizar, ¿sí? El material del núcleo nos dice la frecuencia a la cual podemos trabajar, o sea, esta corriente RMS, qué frecuencia tiene sobre ese nivel de C, porque recordemos que la corriente pues tiene una componente alterna que tiene una determinada frecuencia. Esa frecuencia va en relación a la frecuencia de conmutación. Entonces tenemos el conductor 2.33 milímetros cuadrados para un AWG de 13. Los datos del núcleo, su área efectiva y la potencia que maneja, ¿sí? Que puede manejar, y a través de eso pues nosotros calculamos el, el número de vueltas mínimo que requiere el inductor alrededor de su núcleo, ¿sí? Para un cálculo de 16 vueltas. Teniendo en cuenta que en ese núcleo se podía dar una vuelta adicional, se dieron 17 vueltas, entonces se calcula el gap necesario para ajustar ese valor de la inductancia y poder tener los 85 microhenrios. Eh, Acá tenemos un ejemplo de inductancia a baja frecuencia, la cual va a tener una corriente eh, con una frecuencia de 120 Hz, ¿sí? Y pues acá se puede ver, digamos que la naturaleza del núcleo. Este es un núcleo laminado, ¿sí? Laminado, y lo que se hace es el apilar varias láminas y así conseguir una determinada altura del núcleo, ¿sí? Para este caso, pues se tiene que esas láminas traen eh, digamos que una relación, ¿sí? de la geometría, en donde la pierna central pues, se define como A y el resto de medidas va en relación a esa pierna central. Y la altura, ¿sí? del núcleo va a estar relacionada a cuántas láminas podamos apilar. Listo, entonces para eso pues se eligió un núcleo de pierna central de 60 milímetros y una altura de 60 milímetros para un área efectiva de 3.42 milímetros cuadrados, ya que
¿sí? Pues se debe tener en cuenta el factor de apilamiento y dadas por el grosor de las láminas, pues podemos utilizar un factor de apilamiento de 0.95. Es muy importante que este factor de apilamiento va en función del grosor de las láminas. Entonces, para eso aplicamos, ¿sí? nuestra misma ecuación para poder encontrar el número mínimo de vueltas, teniendo en cuenta que el flujo cambia, ¿sí? Cambia porque ya no estamos manejando un material de ferrita, sino estamos manejando un núcleo laminado. Entonces, llegamos a la conclusión que para esa inductancia que requiere una corriente máxima de 8 amperios y el valor de la inductancia es de 300 milihenrios, se requiere 585 vueltas, ¿sí? Es muy importante, ¿sí?, tener en cuenta que el número de vueltas en un inductor está relacionado a, pues, lo vamos a mirar acá, a cuántas vueltas, ¿sí?, pueda dar sobre la pierna central, ¿sí? Ese es, ¿sí? Ese sería, digamos, como el ejemplo del embobinado de la inductancia. Pero, ¿sí?, como tenemos una distancia, ¿sí?, tenemos acá una distancia entre la pierna central y una de las superiores o la inferior, entonces apenas se llene esa pierna central, pues hay un espacio disponible hasta la pierna del extremo, ¿sí? Entonces podemos hacer otra capa encima de esa capa que ya dimos. Entonces vamos a tener un número de vueltas por capa y unas capas posibles hasta llenar absolutamente todo el núcleo de número de espiras, ¿sí? Entonces para eso pues necesitamos saber cuántas vueltas, ¿sí?, puedo dar en una capa, ¿sí?, cuántas vuelticas podría dar acá y cuántas capas disponibles podría utilizar a lo largo de esta distancia, que es de 0.5A. Y eso es lo que vamos a mirar a continuación. Entonces, tengamos en cuenta que toda esta es la distancia que tenemos para llenar una capa, ¿sí? Entonces, 1.5 veces A. Entonces, número de vueltas por capa va a estar en relación de 1.5 veces A sobre el diámetro del cable, ¿sí? Entonces, vamos a ir mirando nuestro ejemplo. Entonces, una vueltica, ¿sí?, ¿cuánto ocupa? Pues ocupa el diámetro del cablecito, ¿sí? Y dividimos toda esta distancia en ese diámetro del cable para saber cuántas vueltas podemos dar. ¿Listo? Entonces, de ahí obtenemos este número, que podemos dar 46 vueltas por capa, ¿sí? Ese es importante. Ahora, pues requerimos analizar cuántas capas posibles podemos tener en nuestra inductancia. Y eso va en relación, ¿sí?, ya habíamos dicho que va en relación a este número, al 0.5 veces A, que es la distancia que hay entre la pierna central y el extremo. Perdón, en este extremo, ¿sí? Entonces, ese 0.5 veces A, ¿sí?, nos va a decir, o tendremos la posibilidad de encontrar el número de vueltas posible. Obviamente requerimos restar el grosor de la formaleta, ¿sí? Vamos que no es recomendado embobinar alrededor del núcleo como tal en las láminas directo, porque pues tenemos digamos que un material un poco áspero y podría romper o dañar el cable que tiene un esmalte. Entonces se suele colocar una formaleta ahí en la pierna central para poder embobinar, digamos que más fácil y que el cable pues no quede con estos puntos de 90 grados. Entonces restamos el grosor de la formaleta, ¿sí?, y
dividimos en relación al diámetro del cable, ¿sí? Porque se va a estar, eh, recordemos que vamos a tener acá una vuelta, ¿sí? Y otra vuelta encima, y otra vuelta encima, y otra vuelta encima, otra capa encima, ¿sí? Ese es importante. Entonces ya sabemos de dónde, por qué en relación al diámetro del cable, menos, ¿sí? Un grosor de- del papel que se utiliza entre cada una de las, sí, digamos que de las que separan cada una de las capas, ¿sí? Entonces acá se menciona que para el alambre, ¿sí? Que no toque las láminas que se usan en la formaleta, se puede separar cada capa usando papel presspan, ¿sí? Y de ahí pues tenemos nuestra relación de digamos que la longitud disponible para el número de capas sobre lo que va a ocupar cada una de las capas. Y tenemos la posibilidad de tener 13 capas en ese núcleo. 46 vueltas por 13 capas. Ahí encontraremos el número total de vueltas que se pueden dar en esa inductancia. Y serán 598. Mayor al mínimo, ¿no? Y ya sabemos que como puedo dar más vueltas en el núcleo, la idea es llenar el núcleo de vueltas, pues debemos encontrar la longitud del gap y poder pues ajustar ese valor. Entonces acá requerimos 5 milímetros de gap para poder tener una inductancia de 300 milihenrios o 0.3 henrios. ¿Sí? Ya con eso tenemos nuestro valor de la inductancia y nuestra inductancia diseñada. Ahora es muy importante saber la resistencia de esa inductancia. ¿Qué requerimos? Requerimos saber primero la longitud del cable total que se utilizó para hacer la inductancia. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos saber cuánto fue la longitud de una vuelta. ¿Y cuál fue la longitud de una vuelta? ¿Sí? Pues la longitud de una vuelta fue una vez A, este pedacito que se llama, que es la altura de B, otra vez A y otro pedacito que es la altura de B. Entonces, una vuelta tenemos dos veces A y dos veces B, la longitud de una vuelta, y lo multiplicamos por el número de vueltas totales. Eso me da 143 metros que se utilizaron en esa inductancia. Y ya pues aplicando, digamos, podemos encontrar la resistencia de un cable, podemos hallar que esa resistencia serie de la inductancia pues va a estar sobre un ohmio, ¿sí? Y ahí ya podemos tener eh, digamos que diseñada la inductancia y también poder estimar esa resistencia serie de la inductancia. Y finalmente, pues tenemos acá la inductancia de alta frecuencia, la del primer ejemplo, ¿sí? Un núcleo de ferrita, la formaleta que les mencioné, y la inductancia de baja frecuencia, ¿sí? Acá se puede ver un poquito el apilamiento de las láminas y también pues su formaleta correspondiente. ¿Listo? Entonces, continuando con nuestro ejemplo, ¿sí? Pues nosotros ya tenemos eh, la posibilidad de encontrar la resistencia serie del inductor. Ya lo podemos encontrar y ya sabemos cómo diseñar esa inductancia. Ahora, vamos a ir a el MOSFET y el diodo. ¿Cuáles son sus circuitos equivalentes? Entonces, para eso vamos a ir a la hoja de especificaciones de cada uno de esos componentes. Entonces, acá tenemos, vamos a abrir dos hojas de especificaciones en el que nos dice el, el MOSFET eh, tiene una resistencia de encendido entre drain y source, ¿sí? Entonces, cuando el MOSFET se enciende, su circuito equivalente es una resistencia, ¿sí? O sea, entre drain y source va a haber una resistencia, ¿sí? Después vamos a ver que hay otros componentes alrededor de gate y drain y gate y source, ¿sí? Pero digamos que para eh,
rango en el que él conduce, o sea, lo que se llama el análisis en conducción, simplemente es una resistencia equivalente serie, una resistencia entre drain source, ¿sí? Que tendrá un valor asociado dependiendo el MOSFET. En este caso, 65 miliohmios. ¿Listo? Algo muy importante que se debe tener en cuenta es que esa resistencia, ¿sí? Perdón, busco la gráfica. Disculpenme. Perdón. Acá está. Entonces, esa resistencia drain source puede variar en torno a la temperatura de la juntura y también a la corriente que se esté manejando en, en drain, ¿no? Entonces ahí puede variar. También puede variar, ¿sí? Acá lo podemos observar, en torno a el voltaje de activación, el voltaje gate source, ¿sí? Y también, y también se puede mirar con una temperatura, cómo varía también en torno a la temperatura. Entonces la resistencia de drain source no es fija, depende de esas características térmicas y también de corriente de conducción, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes pueden ver, entre mayor sea el voltaje de activación del MOSFET, ¿sí? Pues estamos por debajo obtendremos una resistencia drain source menor, ¿sí? Esa es una de las características del MOSFET. Entonces, ahorita lo vamos a incluir en nuestro análisis. ¿Listo? Ahora el diodo, ¿sí? El diodo, vamos a ver por acá. Entonces, el diodo, ¿sí? El diodo es eh, eh, digamos que tiene dos circuitos equivalentes. Uno es un diodo ideal, ¿sí? Con una resistencia, o también es una fuente de voltaje con una resistencia en serie, ¿sí? Entonces, ese, ¿sí? ese, digamos que ese voltaje gamma, por decirlo así, es la caída de tensión que hay en el diodo y pues la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, si nosotros observamos, ¿sí? Pues esa resistencia, mire que este BFT, que es toda la caída que hay en el diodo, ¿sí? Pues está en función de esta fuente y de lo que cae en la resistencia, ¿sí? ¿Cómo lo podemos calcular? Entonces, por acá hay una gráfica, ¿sí? Perdón. Acá está, ¿sí? Entonces, hay una corriente eh, eh, en directa, ¿sí? Y un voltaje que va a ver el diodo en directa, ¿sí? O sea, el diodo conduce, entonces hay una corriente a través de él, pero sobre él hay una caída de tensión. Entonces, acá podemos observar diferentes gráficas en torno a la temperatura de la juntura, ¿sí? Entonces, digamos que estamos manejando 10 amperios con este diodo. Dependiendo el punto de temperatura de la juntura, pues vamos a estar, la caída de tensión en ese diodo va a estar entre 1,6 y 1,8, ¿sí? Más o menos. Entonces, digamos que es eh, importante tenerlo en cuenta para poder predecir qué es lo que queremos, esa eficiencia del circuito. Y para eso pues necesitábamos todos los circuitos equivalentes de nuestros componentes de los convertidores. Entonces, vamos a analizar este circuito con pérdidas, ¿sí? Ya hablamos de la resistencia serie de la inductancia, de la resistencia de encendido del MOSFET y del circuito equivalente del diodo. Entonces, recordemos que hay dos estados posibles en este análisis. Tenemos el estado
1, ¿sí? Que se produce cuando S1 está en on y S2 está en off. Ese circuito equivalente es el siguiente. La inductancia con su resistencia serie. Como está conduciendo S1, entonces tenemos una resistencia entre drain source de encendido, este se llama L, este se llama RL y este se llama RDS on y este es BI. Acá pues es un circuito abierto. Y acá tendremos AC en paralelo con RO. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Coloquemos las polaridades. Y L. Tenemos por acá a BO. Tenemos a la corriente de salida. Tenemos a la corriente del condensador. ¿Sí? También tenemos por acá al voltaje en la inductancia. ¿Sí? Y pues debemos encontrar para ese primer estado el voltaje en la inductancia y la corriente en el condensador. Entonces tenemos que el voltaje en la inductancia es, haciendo la malla, es BI menos IL, ¿sí? Factor de RL más RDS1, ¿sí? Haciendo esa mallita. Y la corriente en el condensador pues es menos la corriente a la salida. ¿Listo? Miremos el estado 2. Que se produce cuando S1 está en off y S2 está en on. El circuito equivalente es el siguiente. Voy a copiar este mismo y simplemente lo... Listo, entonces acá ya se produce un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque este interruptor está abierto y el diodo es el que está cerrado. Entonces tenemos nuestra fuente más menos porque el diodo está ánodo cátodo, ¿sí? Y la resistencia del diodo. ¿Listo? Esto se llama B gamma y este se llama RD. ¿Listo? Acá existe una corriente que va así, ¿cierto? Y encontramos nuestros parámetros. BL es igual a ¿quién? Es igual a BI menos B gamma menos el voltaje a la salida menos la caída en las resistencias. ¿Sí? ¿Y qué es IC? IC es IL menos IO. ¿Sí? Es sencillo de ver. La corriente de la inductancia que entra al nodo versus las que salen. Hacemos el balance. Entonces hacemos balance. ¿Sí? De voltios por segundo. ¿Eso en qué incluye? Que tenemos que llevar esto a aproximación de bajo ripple, o sea, esta corriente IL, aproximarla a IL promedio, este BO, aproximarlo a BO promedio, este IO a IO promedio, este IL a IL promedio. ¿Listo? Entonces, tenemos BL en promedio, que es la suma de todos los estados. BL es igual a 0, perdón, BL promedio es igual a 0, pero esa funciona, o sea, ese promedio que es igual a cada uno de los estados por el tiempo en el que dura, ¿cierto? Entonces el primer estado, que es BI menos IL, pero esto ya es promedio,
por el factor de RL más R de S on. ¿Sí? Esto por D por TS más BI menos B gamma menos BO menos IL por RL más RDS on, perdón, más RDS on no, esto por 1 menos D por TS, que es lo que dura ese rango. Al hacer esto, nosotros estamos encontrando el promedio de BL. Lo bueno es que sabemos que es igual a 0, que el promedio del voltaje en inductancia es igual a 0. Entonces tenemos que 0 es igual a ¿quién? Es igual a BI. Si logran ver, pues TS, como está en ambos términos, pues lo puedo eliminar porque está igual a 0 y puedo continuar. Entonces BI por D menos IL por D por el factor de RL más RDS on más BI por 1 menos D menos B gamma por 1 menos D menos BO por 1 menos D menos IL por 1 menos D por el factor de RL más RD. ¿Listo? Entonces, si se pueden ver, pues este BI se cancela con este BI y me queda 0 igual a BI solito. Mire que este término, ¿sí? De acá, menos IL por D, ¿sí? RL, ¿sí? Un término es por RL. Y acá tengo menos IL por menos D por más RL. O sea, entonces este término y este término de aquí se van con este RL, ¿cierto? En ese rango, pero para evitar confusiones, ¿sí? Voy a resolver todos los factores y así evitamos, digamos que posibles confusiones. Entonces tenemos, vamos a hacerlo todo. Entonces tenemos acá 0 BI por D. Este de acá, ¿sí? Me quedaría como más BI menos BI por D. Ahora tenemos este término que vamos a expandir, menos IL por D por RL menos IL por D por RDS on. ¿Sí? El B gamma, como si no tiene otro, pues lo voy a dejar así. B gamma por 1 menos D. Bueno, lo vamos a dejar de último. Voy a expandir de una vez este acá al ladito para poderlo ver más fácil. Entonces tenemos menos IL por RL menos IL por RD más IL por D por RL más IL por D por RD. ¿Listo? Y acá continuamos. Entonces, menos B gamma por 1 menos D menos BO por 1 menos D, que eran los otros dos términos que no hay necesidad de expandirlos. Y comencemos a cancelar. Entonces, este se cancela con este se cancela con este, ¿sí? Y ya, no podemos factorizar más. Listo. Perdón, eliminar más. Ahora vamos a factorizar lo que nos pudo haber quedado común. Entonces, BI queda solo. IL menos IL, ¿factor de quién? Entonces, miremos. Menos IL factor de más RL, ¿sí? Menos D por RS on, o sea, más RS on por D, más RD solito y RD por D.
Entonces tenemos a RD por 1 menos D y ya tenemos ese factor. Y los otros serán menos B gamma 1 menos D más BO 1 menos D. ¿Sí? Y entonces tenemos, perdón, menos. Y de ahí podemos despejar. Entonces, ¿qué es BO? BO es igual a BI 1 menos D, ¿sí? Menos IL por quién? Por RL más RDS on por D más RD por 1 menos D, ¿sí? Sobre 1 menos D y menos B gamma, que está multiplicado por 1 menos D y dividido entre 1 menos D, nos queda solo. ¿Listo? Y ese va a ser el voltaje a la salida. Entonces, si vemos, pues las pérdidas van a hacer que ese voltaje de la entrada, de ese voltaje a la salida, pues pueda, ya no sea, o sea, ya no sea infinito. ¿Sí? Eh, ¿Qué es importante? ¿Sí? Pues tenemos que mirar, ¿sí? Tenemos que mirar cuándo el voltaje a la salida, ¿sí? Después de que ciclo útil, pues ya no va a, digamos que a tener la misma, ese factor de ganancia. ¿Por qué? Porque BI, ¿sí? BI, eh, bueno, BO está en relación de BI sobre 1 menos D, pero mire que las pérdidas también están en función de 1 menos D, o sea que a medida que aumente el ciclo útil, pues ya no voy a tener esa ganancia que nosotros veíamos inicial que era como asintótica a cuando D tendía a 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta primera parte, ¿sí? Ya tenemos cuál es nuestro voltaje a la salida. ¿Listo? Ahora nos falta hacer el balance de amperios por segundo o de carga. Entonces, para eso, pues nosotros sabemos que la corriente del condensador promedio es igual a cero y que tenemos que analizar cada uno de los estados. Entonces, IO por D por TS, que es lo que dura el primer estado, más IL menos IO por 1 menos D por TS. Ya sabemos que nos queda 0 igual a IO por D más IL por 1 menos D menos IO por 1 menos D. Y eso es igual a IL por 1 menos D menos IO solito. ¿Y eso qué quiere decir? Que la corriente de salida, ¿sí?, es igual a IL 1 menos D. ¿Sí? Y si reemplazamos la corriente de salida, que es voltaje de la salida sobre la resistencia a la salida, pues tenemos que IL es igual a esa relación. ¿Sí? Ahora, y ustedes dirán, bueno, pero acá, pues yo ya puedo despejar, ¿cierto? Que BO es igual a IL 1 menos D por RO, ¿sí? Pero IL no lo conoce, ¿sí? Entonces es mejor, ¿sí? O la forma correcta es encontrar acá BO y a partir de BO yo puedo encontrar la corriente de la inductancia, que va a ser IL igual a BO sobre 1 menos D por RO. ¿Sí? Con eso ya puedo, digamos que, tener todos los valores de mi circuito. Ahora, vamos a llegar a la expresión de eficiencia. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar nuestro circuito. Entonces vamos a encontrar eficiencia.
Entonces para eso pues nosotros necesitamos conocer quién es la potencia a la salida. La potencia a la salida promedio, ¿no? Es el voltaje promedio por la corriente promedio a la salida. Que eso es igual al voltaje por la corriente a la salida, que es el voltaje a la salida sobre la resistencia. O sea, el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Listo? Ahora, también debemos conocer quién es la potencia de entrada. Entonces la potencia de entrada es el voltaje de entrada, que es el de la fuente, por la corriente de entrada. Ahora, ¿quién es la corriente de entrada? ¿Sí? Pues la que entrega la fuente. ¿Sí? La que entrega la fuente. Y como esa está en serie con la inductancia, pues la corriente de entrada es la misma corriente en la inductancia. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, esta corriente de entrada es igual a la corriente en la inductancia. O sea que la potencia de entrada es igual a BI por la corriente en la inductancia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eficiencia? Eficiencia es potencia a la salida sobre potencia en la entrada. Entonces tenemos que la potencia a la salida es BO cuadrado sobre RO. ¿Sí? Y la potencia en la entrada es BI, ¿sí? Por IL. ¿Listo? Y acá pues podemos hacer todo ese análisis. Entonces, ¿quién es? ¿Sí? Este BO al cuadrado sobre R. Y esto dividido entre BI por IL. ¿Quién es IL? Nosotros ya lo encontramos. BO sobre 1 menos D sobre RO. O sea que esta corriente IL es BO sobre 1 menos D por RO. ¿Sí? Entonces podemos cancelar este cuadrado con este BO de acá, cancelar este RO con este RO de arriba, ¿sí? Y nos quedaría que la eficiencia es el voltaje promedio a la salida por 1 menos D sobre el voltaje de la entrada. ¿Listo? Ahora, ¿quién es el voltaje a la salida? El voltaje a la salida, ¿sí? Ya habíamos dicho que era, ¿sí? Que es BI, perdón que lo debo hacer más arriba, BI sobre 1 menos D, menos IL factor de RD. Bueno, vamos a hacer una cosa acá, para hacerlo más sencillo, y es que vamos a llamar, ¿sí? De acá, vamos a decir que Rx es RL más RDS on por D más RD por 1 menos D. ¿Listo? Entonces acá simplificamos. Aquí simplemente es menos IL por Rx sobre 1 menos D. Menos B gamma. Y todo esto que es BO está multiplicado por 1 menos D. Y esto dividido entre BI. Entonces podemos encontrar la eficiencia como BI menos IL Rx y B gamma menos B gamma 1 menos D. ¿Listo? Esto está dividido entre BI. Entonces tenemos
vamos a separar términos. BI sobre BI es 1 menos IL sobre RX, que es sobre BI menos B gamma 1 menos D sobre BI. Listo. Entonces, tenemos que las pérdidas, ¿sí? Este es el 1 de la eficiencia, y que las pérdidas pues van a estar en función de Rx, ¿sí? De Rx, y pues también de la caída de tensión en el diodo. Y así podemos, ¿sí? Podemos pues encontrar esa relación de, de eficiencia. ¿Listo? Eh, pues nosotros podríamos reemplazar, ¿sí? Eh, el valor de IL, si nosotros no queremos tener en cuenta ese IL, y mejor involucrar BO, ¿sí? Pero eso ya es, digamos que en torno a, digamos que a la preferencia de ese análisis. Entonces podemos observar eh, la eficiencia del convertidor. Bueno, para finalizar, vamos a verificar el funcionamiento en simulación. Entonces, ustedes en Dropbox cuentan con ya simulaciones realizadas anteriormente. En teoría, ya estamos en la unidad 3, y acá en Boost pueden, hay digamos que diferentes simulaciones. Entonces, esta es la simulación de un boost ideal, ¿sí? Entonces, tenemos un ciclo útil del 0.5 y una frecuencia de conmutación de 100K, ¿sí? Y pues tenemos digamos que el valor de los componentes. Recordemos que esos componentes están calculados como se explicó la anterior o anteriormente en clase, ¿no? En donde ustedes, digamos que a partir del triple deseado se podía calcular esos valores de la inductancia y del condensador. Entonces, en otro documento adicional, ¿sí? Ustedes tienen, ¿sí? La posibilidad de, digamos que de verificar ese diseño de esos componentes, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar acá, ¿sí? Primero, con el estado sin pérdidas, ¿sí? Entonces, para ese estado, ¿sí? Para ese estado, ustedes pueden, eh, eh, digamos que aplicar todo ese análisis sin pérdidas para poder dimensionar los componentes. Ese es digamos que un buen, eh, digamos que una buena recomendación para ustedes, ¿sí? Entonces, lo principal es que pues primero definamos el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces ese voltaje de entrada está definido como, ¿sí? Discúlpenme, ya les digo de cuánto es el voltaje de entrada. Eh, es de 48 voltios, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo por acá. Entonces 48 voltios dividido, ¿sí? Entre 0.2, ¿sí? Nos da 240 voltios. Recordemos que la función
clásica del boost es la salida es igual a BI sobre 1 menos D. Como el ciclo útil es 0.8, pues 1 menos D es 0.2, ¿sí? Por eso tenemos acá 240 voltios a la salida. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos acá a simularlo. Entonces, 48 voltios, ¿sí? 48 voltios. Tenemos una frecuencia de conmutación de 100K y tenemos un ciclo útil, ¿sí? Nos falta diseñarlo de 0.8, ¿sí? De 0.8 es el ciclo útil. Se hace el diseño de los, ¿sí? De los de cada uno de los estados, y acá entonces vamos a encontrar los componentes del circuito. El primero es la inductancia, ¿sí? Que es 38 microfaradios. En este caso, ¿sí? En el que la inductancia es de 38 microfaradios, ¿sí? ¿Por qué tenemos este valor? BI se definió como 48 voltios en la entrada, ciclo útil de 0.8, el ripple de la corriente, ¿sí? Ese ripple de la corriente de entrada es de 50 amperios, ¿sí? Entonces, 50 amperios, ellos definen un ripple sobre la inductancia, bueno, se define un ripple sobre la inductancia del 20%, ¿sí? ¿Sí? O sea, 10 amperios vamos a tener de ripple sobre esa inductancia, ¿sí? Alrededor o sea, sobre el 10 y 20% es lo que se acostumbra a dejar de ripple de la inductancia. Entonces, a partir de esos valores, pues encontramos eh, ese valor de la inductancia. ¿Listo? El valor de ripple del condensador, ¿sí? Entonces, el ripple, ¿sí? Del condensador, entonces lo tenemos acá, en el que pues está en función de la corriente de la salida, ¿sí? Y en función de ese delta. El voltaje a la salida es de 240 voltios, entonces definimos que si es 240 voltios por 0,035, tenemos que el ripple sobre ese condensador va a ser de 8.4 voltios. ¿Listo? Y a partir de eso pues se encuentra que el condensador es de 10 microfaradios. Entonces vamos a utilizarlo por acá. 10 microfaradios. ¿Listo? 10 microfaradios. ¿Cómo encontramos la corriente o la resistencia que requerimos, ¿no? Entonces, 48 voltios es el voltaje de entrada. 50 amperios es la corriente de entrada. Por lo tanto, tenemos una potencia de 2400 vatios, o sea, 2.4 kilovatios. Si yo sé que el voltaje a la salida es de 240, entonces simplemente tengo que dividir la potencia entre el voltaje y sé que la resistencia, perdón, sé que la corriente a la salida será de 10 amperios. Si quiero saber de cuánto es la resistencia a la salida, pues simplemente 240 voltios sobre los 10 amperios de la corriente a la salida, y tengo que la resistencia a la salida debe ser de 24 ohmios. Y simulamos. Entonces el voltaje a la salida y el voltaje de entrada. Entonces recordemos que estamos haciendo todo el análisis sin pérdidas. ¿Cuál era el ripple que nosotros habíamos definido? Sobre los 8.4 voltios. ¿Cómo lo medimos? Entonces valor máximo, y acá, por acá cerca, perdón, ampliemos esto para poderlo medir mejor. Entonces el máximo y menos el mínimo. Entonces tenemos un ripple de 7.8 voltios. Es correcto porque recordemos que nosotros aumentamos el valor del condensador, ¿sí? Daba 8.8 y lo acercamos a uno comercial de 10. Ya tenemos esa parte comprobada, ¿sí?
el voltaje de entrada y miremos la corriente de entrada, que es la misma de la inductancia, ¿sí? Que esa es la corriente de entrada, y tenemos que en esa corriente, ¿sí? El ripple era de 10 amperios, ¿no? De 10 amperios. Entonces, que me calcule el máximo menos el mínimo. Entonces miren que nosotros tenemos acá 10 amperios de ripple sobre la corriente en la inductancia. ¿Listo? Y tenemos por el momento el funcionamiento de nuestro circuito correctamente. Si nosotros involucramos las pérdidas, ¿sí? Si nosotros involucramos las pérdidas, entonces tenemos que analizar qué componentes se van a utilizar, ¿sí? Entonces, a ver si en este PDF está el valor de las pérdidas. Sí. Entonces la resistencia de la inductancia es de 2 miliohmios. De 2 miliohmios. Acá no se la podemos colocar, nos toca colocar una resistencia. Listo. Y tenemos esa resistencia que es de 2.5 milis. Acá puedo tener la resistencia de encendido del MOSFET, es de 11 miliohmios. De 11 miliohmios. En el caso del diodo tenemos un voltaje gamma de 1.8 y una resistencia de 30 milis. Creo que sí, también se lo puedo agregar acá. Sí, resistencia del diodo de 30 milis y voltaje de 1.8. Y ya tenemos el circuito con pérdidas. Obviamente tenemos que pues analizar cómo va a ser ese nuevo voltaje a la salida, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Porque ya agregamos pérdidas. Entonces vamos a simular. Ahora, si ustedes observan, ¿sí? Pues ya no tenemos los 240 voltios a la salida, sino tenemos 232. Perdimos 8 voltios por esas pérdidas, ¿sí? Y obviamente pues la corriente a la salida, en la entrada, pues va a cambiar. Ese es, ¿sí? Ese es el análisis de los convertidores, tanto cómo encontrar el tipo de interruptores, que eso se llama síntesis, y cómo encontrar eh, digamos que o cómo realizar ese análisis con pérdidas en nuestros circuitos. Agradezco mucho su atención. Hasta luego.